Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy hablaremos acerca de la Eucaristía, literal o simbólico. La Iglesia Católica afirma que la sangre y el cuerpo de Cristo fueron entregados por nosotros en la cena. Pero la Escritura nos dice que el cuerpo y la sangre de Cristo fueron entregados por nosotros en la cruz del Calvario. Y cualquier cosa que los apologetas católicos quieran argumentar no va a cambiar ese simple hecho. Fuimos redimidos en la cruz y no en la cena. ¿Por qué? Porque el cuerpo y sangre de Cristo fueron entregados de manera literal por nosotros en la cruz, no en la cena. El mismo catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 618, comienza por decir: la cruz es el único sacrificio de Cristo, único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Es real, el único sacrificio de Cristo se dio en la cruz, no en la cena. Literalmente, el cuerpo y la sangre de Cristo fueron entregados por nosotros en el Gólgota. Cuando nosotros hablamos de si es literal o es simbólico, nos estamos refiriendo al sentido en que viene escrita esta porción de la Escritura, si viene en un sentido literal o viene en un sentido simbólico. A veces los católicos nos dicen: bueno, es que muéstrame con la Biblia que aquí es simbólico, que la Escritura diga que la cena del Señor es simbólica. Bueno, nosotros nos estamos refiriendo al sentido de la literatura, si bien en sentido figurado o en sentido literal. Ahora, en sentido literal, Pablo nos dice que la cena es un anuncio de la muerte del Señor. Y para esto vamos a ir a las Sagradas Escrituras en 1 Corintios 11, del 23 al 26. Y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Literalmente, Pablo nos dice que fue el Señor mismo el que le enseñó que cada vez que comamos el pan y bebamos la copa, estamos literalmente anunciando la muerte del Señor. Entonces, literalmente, la cena del Señor es un anuncio de la muerte del Señor. Pablo no decía: aquí está Cristo. Él decía: cada que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí se está haciendo una referencia directa a la segunda venida, tal y como nos lo dice Hechos 1, del 8 al 11. Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Literalmente, Cristo fue tomado hacia el cielo, lo dice la Escritura. Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Literalmente así fue como Cristo fue alzado. Y la Escritura dice que literalmente así nosotros lo veremos. Él vendrá como le habéis visto ir al cielo. La Escritura no dice que la próxima vez que viéramos a Cristo corporalmente sería encerrado en una custodia, exhibido al público en forma de hostia.
No, la próxima vez que nosotros veamos a Cristo corporalmente será así como Él se fue. Él vendrá como la habéis visto ir al cielo, dijeron esos dos hombres de blanco en Hechos 1:11. Y debemos volver a repetir lo mismo si es necesario varias veces. Nada de lo que los católicos puedan ofrecer cambiará el simple hecho de que nosotros fuimos redimidos en la cruz y no en la cena. Y esto se debe a que el cuerpo de Cristo fue entregado por nosotros directamente en la cruz y no en la cena. La Biblia es muy clara cuando nos habla acerca del sacrificio de Jesús. Por ejemplo, en Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue en la cruz donde Cristo se entregó por nosotros, donde Él pagó con su sangre por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y no en la cena. Ahora bien, si nosotros siguiéramos la línea argumentativa que ofrecen los católicos y aceptáramos que el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente fueron ofrecidos por nosotros en la cena, entonces la implicación directa sería que hubiéramos sido redimidos en la cena. Ese sería el lugar de nuestra redención. No debemos dejar pasar esta pregunta. Cada que estemos debatiendo este punto con un católico comprometido, debemos de decirle: a ver, mi hermano, ¿en dónde fuimos redimidos? ¿Fuimos redimidos en la cena o fuimos redimidos en la cruz? Aunque el católico tratara de refutar y salirse del tema, tú le debes recordar el catecismo en el numeral 618, donde dice que fuimos redimidos en la cruz. Entonces, ¿por qué fuimos redimidos en la cruz? Bueno, porque literalmente el cuerpo de Cristo fue ofrecido en el Calvario y no en la cena. Mi hermano, si el cuerpo de Cristo hubiera sido ofrecido literalmente por nosotros en la cena, ese sería el lugar de nuestra redención. Acuérdense siempre de esta pregunta: ¿dónde fuimos redimidos? Esta pregunta es la que termina con los argumentos de estos católicos comprometidos, que yo les podría llamar católicos confundidos. Pero en fin, sigamos adelante. Leamos lo que dice 1 Corintios 1, del 17 al 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El evangelio al que Pablo fue llamado a predicar fue el evangelio de lo que sucedió en la cruz. Ese es el centro del evangelio. En algunos debates he escuchado católicos que con estos versículos tratan de hacernos pensar que Pablo estaba hablando de un crucifijo. Bueno, ya saben el tipo de eisegesis que estos muchachos se inventan. Pero bueno, aquí nos habla acerca de lo sucedido en la cruz. No es que la cruz hablara, sino que ese mensaje de lo sucedido en la cruz es el centro del evangelio. Que Cristo murió por nosotros. Claro que es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. Vamos a ver otra cita de las Sagradas Escrituras. En Romanos 5:8, por ejemplo, la Biblia dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí se habla del lugar donde Cristo murió. Cristo murió por nosotros no en la cena, Él murió por nosotros en la cruz. La cena, tal y como lo dice Pablo, literalmente es un anuncio. Jesucristo estaba enseñando, estaba anunciando lo que sucedería en la cruz del Calvario. El mismo Señor le enseñó a Pablo que la cena fue un anuncio de lo que sucedería en el Calvario, de la muerte del Señor. Y Pablo, cuando se refería a la cena del Señor, él no decía: aquí está Cristo, refiriéndose al pan y al vino. No. Él decía que comeremos el pan y beberemos el vino como un anuncio de la muerte del Señor hasta que Cristo venga. No en forma de hostia, no encerrado en una custodia, no siendo exhibido públicamente, sino descendiendo del cielo de la misma forma que Él fue levantado. Recordemos estos puntos cada vez que los apologetas católicos nos cuestionen. Cuando hablamos de si es literal o simbólico, no referimos al lenguaje en que viene la Escritura. Ahora, les podemos mostrar que literalmente la cena del Señor es un anuncio. Que en la cena del Señor
No se ofreció literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto sucedió en el Calvario. Espero que este corto video haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Pondré la segunda parte de este tema en el siguiente video. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Respuestas evangélicas.